Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominio, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Estamos en Colosenses, el capítulo 1, versículo 15 al versículo 20. Ya hemos pasado por este pasaje para hablar acerca del término icón, que significa imagen. Hemos estado hablando de la importancia de tener clara la imagen de la persona del Señor Jesucristo para vivir en lo natural y también en lo sobrenatural. Hemos comparado esas imágenes falsas y las consecuencias de una creencia falsa. Hoy nos vamos a detener sobre algunos conceptos desde el griego. Le pido me acompañe en controles, Marcia Córdoba. Mi nombre es Rubén Herrera. Bienvenido a Los Originales Bíblicos y usted. Postrera se manifieste, ellos harán que lo sobrenatural sea una realidad en las ciudades, en las naciones, hasta lo último de la tierra. La tierra se estremecerá al oír el latido de tu corazón. Y volver a ese lugar
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Estamos acá en Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Ya hemos estado hablando acerca de la palabra imagen, que es el término eikon, denota representación o manifestación. Y hemos hablado bien claro que es un término que, de acuerdo al contexto, habla acerca de la manifestación o la representación perfecta de Dios. No es una simulación, no es un parecido, no es una copia, es la representación divina. Y cuando el apóstol Pablo habla acerca de el Señor Jesucristo, dice, Él es la imagen del Dios invisible. En otras palabras, el Dios invisible se ha manifestado. El Dios invisible está representado en la persona del Señor Jesucristo. No es una teofanía. A ver, cuando vimos algunos conceptos de teofanía en el Nuevo Testamento, a partir de los estudios de Mateo, por ejemplo, vimos esas expresiones que hablan acerca de Dios o que manifiestan cierto carácter, cierta característica de la divinidad. Por ejemplo, hablamos de teofanía cuando hablamos de una zarza en el desierto, la zarza que no se apaga. Hablamos de una teofanía cuando tres varones se presentaron delante de Abraham. Es una teofanía. Y hablamos también en cierto sentido de representación, semejanza, e imagen no perfecta, cuando por ejemplo hablamos de una paloma para representar el Espíritu Santo o el aceite o el fuego. Estas son expresiones que denotan una característica, hablan de una característica, pero cuando estamos en el término eikon, para referirse a es la imagen del Dios invisible, estamos hablando ya de la representación o la manifestación completa. El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre, dijo el Señor Jesucristo. En Él, en el Hijo, estaban contenidas todas las características del Dios invisible, porque Él era el Dios invisible que se está mostrando entre los hombres. Bien, este versículo dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Qué significa este término primogénito? Bueno, vamos al griego. El término es prototokos. Prototokos. Es traducido como el primer nacido, de protos, primero, y ticto, engendrar. Ticto con K, engendrar o nacer. Y se utiliza en varios momentos en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Detrás de la pausa nos vamos a referir a una expresión de primogénitos o prototokos o protosticto que aparece allí en Lucas capítulo 2 versículo 7 en relación a Cristo y la Virgen María. Bien interesante el término, bien interesante para abordarlo y hablar acerca de ese concepto equivocado de María siempre virgen. Pausa, hay mucho más de Originales Bíblicos y usted. Estamos compartiendo los Originales Bíblicos y usted. Tengo yo en las manos, sino tinta y papel, que tengo yo para ofrecerte, si lo que soy me cuesta ser.
se ahoga, pidiendo al cielo su querer. Soy como el aire que se aleja, sin rumbo y sin proceder. Y aquí estoy, reconozco que lejos estoy. Y aquí estoy, regresando al lugar del que soy. Bajo el sol de tu ventana, reconozco lo que soy. Soy el niño que un día renunció a su camino y te entregó el corazón. Soy poema que se extiende, soy valiente, voy de frente contigo, yo sé quién soy. ¿Qué tengo yo que ocultarte? Si tú me conoces bien, cada segundo quiero amarte. Lo que tú quieras quiero ser. Y aquí estoy, reconozco que muero por vos. Bajo el sol de tu ventana, reconozco lo que soy. Soy el niño que un día renunció a su camino y te entregó el corazón. Soy poema que se extiende, soy valiente, voy de frente contigo, yo sé quién soy. Y aunque parezca extraño, el pasado allí quedó. Ya no soy un extranjero, soy tu hijo, tuyo soy. Tuyo soy. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Bien, estamos acá en Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Entender bien este concepto es muy importante. Desde una mala interpretación o desde una visión muy corta, desde nuestro español, podemos caer en distintas y variadas hipótesis que nos van a llevar, sin duda, a una doctrina de error. Cuando aparece este término primogénito de toda creación, se puede malinterpretar en el sentido de pensar que como hijo antes no existía y luego comienza a existir y fue engendrado por el Padre. ¿De verdad el Hijo de Dios ha sido engendrado por Dios Padre? La existencia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en calidad de Dios, y la tripartidad de Dios, no tiene comienzo en ninguna de sus personas. Podríamos, con ese argumento, decir que, bueno, solamente el Padre existió y en algún momento engendró al Hijo. Y luego se vio la necesidad de el amigo del esposo o del consolador y entonces apareció el Espíritu Santo. Y allí estaríamos entrando en una doctrina de error completamente antibíblica. El concepto de Cristo como la imagen del Dios invisible ya nos habló acerca de que Él es Dios manifestado en carne. No es una forma de Dios o no está apareciendo como algo nuevo de Dios o como un Dios inferior en la condición de hijo de Dios Padre. Nos cuesta mucho a los seres humanos poder entender a Dios, desde Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero siempre es bueno recordar que hemos sido creados a su imagen y semejanza. Y usted y yo somos
espíritu, alma y cuerpo. Y si acaso le preguntara cuál es en verdad la persona de usted, su espíritu, su alma o su cuerpo, ¿pueden estos vivir por separados y ser divisibles en su persona? Pues no. Usted es cuerpo, alma y espíritu. De igual manera, la persona de Dios. Quizás estemos de acuerdo en cuando aparece o se manifiesta uno de ellos, como en nuestro caso, que nuestro espíritu vivía y nuestra alma vivía en Dios, y vinimos a tener un cuerpo a partir de la concepción. Pero en realidad usted es uno, solo que su manifestación completa no ha sido sino hasta el momento de su nacimiento. Es cuando adquirió cuerpo o la manera en que nosotros le podemos ver. ¿Cómo le veríamos si usted fuera solamente un espíritu y un alma? Bueno, con Dios pasa exactamente lo mismo. No es que Cristo aparece recién en la escena para empezar a ser, sino que es una manifestación oportuna de Dios para mostrarse a nosotros, los seres humanos, y para manifestarse al mundo. Bien, cuando hablamos del término primogénito, debemos saber entonces qué significa en verdad, porque no es la misma expresión en relación a, por ejemplo, Cristo para con María, a Cristo para con el Padre, a Cristo para con la creación. Son distintos significados y vamos a ver de qué se trata cuando aparece acá en Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Vamos a ver cómo se utilizó este término primogénito ya en el Nuevo Testamento. Vamos a Lucas, capítulo 2, versículo 7, y vamos a hablar de este término primogénito en relación a Jesús y María. Y dio a luz a su primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en el pesebre, porque no había para ellos lugar en el mesón. Esto es Lucas capítulo 2, versículo 7. No es nuestra intención hacer un estudio acerca de la virginidad perpetua de María, pero este es un error y claramente se ve solamente si aplicamos conocimiento desde el original a este solo versículo. El término acá de primogénito es primero en ser engendrado. Protos, primero. Ticto significa engendrar. El primero engendrado por María. No es el único. En ese caso sería unigénito. Pero esto es primogénito. Es decir, el primero en nacer del vientre de María. Y de hecho el Evangelio nos va a contar acerca de Jacobo, acerca de Judas, hermanos del Señor, varones y también mujeres. Lo que termina por completo con esa falsa doctrina de la María siempre virgen o la perpetua virginidad de María. Aquí el término es el primero en ser engendrado. Ahora, esto es en relación a María. Jesús en relación a María. Jesús hombre en relación a su madre natural o su madre humana, María. En su relación con el Padre, se utiliza para expresar prioridad sobre o preeminencia por encima de la creación, no en el sentido de primero en nacer. Repetimos, primogénito en relación de Jesús con María es primero en ser engendrado por María. Pero en relación con Dios Padre,
no se utiliza para primero en ser engendrado por el Padre, sino que se utiliza para expresar prioridad sobre o preeminencia por encima de, y en este caso de toda la creación. Repetimos de nuevo Colosenses. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, el superior, el por encima de toda la creación. Pausa. Hay mucho más de Originales Bíblicos y usted. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Tu mirada más que el sol, tu presencia y resplandor, más que mi voz, tu amor más que emoción, tus palabras mi canción, mi inspiración, mi universo eres tú, el principio y el fin, mis fuerzas y mi ser, te amaré. Mi universo eres tú, coronado en majestad, la creación proclamará, tú eres rey. Tu mirada más que el sol, tu presencia y resplandor, más que mi voz, tu amor más que emoción, tus palabras mi canción, mi inspiración. Mi universo eres tú, el principio y el fin, con mis fuerzas y mi ser, me amaré. Mi universo eres tú, coronado en majestad, la creación proclamará, tú eres rey. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Estamos en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Ya hemos pasado por esto en el primero de los bloques. Hemos hablado de prototokos, de primogénito. Significa allí el primer nacido o el primer engendrado. Se utiliza para Cristo en su relación con María en Lucas capítulo 2 versículo 7. Pero este término primogénito no siempre se utiliza con el mismo sentido o el mismo significado. En relación con el Padre, y en este caso Colosenses 1:15, se utiliza para expresar prioridad o preeminencia por encima de, y en este caso la creación.
Él es la prioridad sobre la creación. Él es la preeminencia por encima de la creación. No en el sentido de ser el primero en nacer. Esto es importante. Ahora, nos vamos al Antiguo Testamento para ir afianzando este concepto último de preeminencia por encima de el principal. En el Antiguo Testamento se utiliza superioridad posicional también para este término primogénito. Es decir, alguien que en posiciones está primero o es superior. Por ejemplo, vamos a Éxodo capítulo 4, versículo 22. Allí dice, dirás a Faraón, le está hablando el Señor a Moisés, se tenía que presentar delante del Faraón y decirle esto. Dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Qué está diciendo Dios? Hablando acerca de la nación de Israel, Israel es hijo y es primogénito. Bueno, podemos decir que estamos frente a una ilustración, a una manera de hablar simbólica, a una representación, pero utiliza allí el término primogénito. Preguntamos, ¿Jacob era el primogénito? No, lo era Esaú. Al menos fue el primero en nacer, Esaú. Aunque luego, como vamos a ver en otra oportunidad, en estos gemelos que están naciendo, no es primogénito el primero en salir, sino el primero en ser concebido. Pero aun cuando desde la ciencia no abordemos este tema, Dios utiliza el término primogénito, no para referirse al primero en nacer o el primero en ser engendrado, sino con este significado. Acá el término primogénito es posición privilegiada. Acá el término tiene que ver con superioridad posicional. Cambia el concepto, ¿verdad? No es el primero en nacer de Dios, porque para Dios, que ha formado al pueblo, podría tener como el primero en nacer para él a Abraham, o antes de Abraham alguno de sus antepasados, como Sem, o alguno de los antepasados como Noé, o algunos de los antepasados como Can, o algunos de ellos. Sin embargo, utiliza el término primogénito no para hablar estrictamente de el primero en ser engendrado o nacido, sino en el concepto de superioridad. Superioridad. Ahora, en el Nuevo Testamento, 5 pasajes aparece con el uso de este término primogénito. Tienen que ver con Cristo. Y, a ver, vamos con el orden no cronológico en el que aparecen. Colosenses 1:15, donde Él es superior, dijimos, por encima de, o tiene su preeminencia sobre la creación, en su relación con el Padre. Acá significa que Él era el más importante y el que está por encima incluso de la creación. En otras palabras, el Padre tiene una relación con el Hijo de privilegio. El Hijo es superior a todo en su relación con el Padre. Este es el concepto de el primogénito de toda creación. Es decir, adquiere una posición de superioridad por encima de la creación.
Él mismo es quien ha llevado a cabo la obra de la creación. Él es el creador y por lo tanto, Él es superior a lo creado. No se puede pensar en que el Hijo, siendo el creador, va a ser algo inferior a la creación, o que el Padre va a fijar sus ojos, sus afectos y su entrañable relación más con la creación que hizo el Hijo que con el Hijo. ¿Se entiende, verdad? Bueno, este es uno de los conceptos. El segundo de los conceptos aparece allí en Colosenses 1:18 y también en Apocalipsis 1:5, y lo va a hacer con referencia a la resurrección de Cristo. No quiere decir que es el primero en ser engendrado en resurrección. Lo que significa es el primero o por encima de la muerte, su resurrección. O lo más importante es que Él ha vencido y ha vuelto a la vida, el primero en hacerlo. Nuestra pausa, hay mucho más de Originales Bíblicos y usted.
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito en toda la creación. Estamos como objeto de estudio hoy el término prototokos, que significa primogénito, pero en sus distintos significados. Y estamos acá en Colosense, donde está a la vista su relación eterna con el Padre, su preeminencia por encima de toda la creación. Él es quien ha llevado en sí mismo la obra de la creación. Así que Él es el que está por encima de todo eso. El segundo concepto de primogénito, que no tiene que ver con el primero en ser engendrado o el primero en nacer, también aparece acá en Colosenses 1:18 y en Apocalipsis 1:5, con referencia a la resurrección. Y en Colosenses 1:18 dice: Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es en el principio el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El contexto habla de preeminencia, de superioridad, de posición elevada. Y aparece allí el término primogénito en relación con la resurrección o el primogénito de entre los muertos. ¿Y cómo es esto de ser el primero en ser engendrado en la muerte? Bueno, como se ve, el término no tiene que ver con ser engendrado o gestado, ni el primero en serlo, sino tiene que ver con ser el que se levanta primero de la muerte. El primogénito, dice el verso 18, de entre los muertos, o el primero que se levanta entre los muertos. El otro concepto está en Romanos. Busque conmigo Romanos capítulo 8, versículo 29, y como ve, los significados van variando, aunque utiliza el español el mismo término primogénito. Romanos capítulo 8, versículo 29, dice así: Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. No es que el Hijo va a ser gestado, sino que Él va a ser el que adquiere su posición primera. A ver, posición primera, según Colosenses 1:15, frente a la creación, siendo el primero en levantarse entre los muertos. Y ahora Romanos 8:19 es su posición en relación con la iglesia. Él es el principal entre los hermanos. No es el primero en ser gestado, sino es el principal por encima de todos en la iglesia. Vemos otro término que está en Hebreos. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 1, versículo 6, para ver otro de los significados que adquiere esta palabra primogénito. Hebreos capítulo 1, versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Esto tiene que ver con su venida. Vuelve a referirse a este término primogénito, pero no es en relación a el nacimiento, sino en relación a su condición, a su superior, a su por encima de todos, al más grande de sus afectos. Este es el término primogénito. Como ve, el significado va a variar en el Nuevo Testamento, y la única vez que se utiliza en relación a ser engendrado aparece allí en Lucas
en su relación del Señor con María. Lucas capítulo 2, versículo 7. En los otros lugares donde hemos visto, incluido Colosenses 1:15 que estudiamos, tiene que ver con superioridad, prioridad, por encima de, preeminencia. El primero en afectos, posición privilegiada, tiene que ver con esto y no con ser engendrado. Hay doctrinas falsas que nos han introducido este concepto de Él es el Hijo que ha sido engendrado por el Padre, y no es el concepto. Él es el Hijo manifestado del Padre, o representando al Padre. Él es la manifestación del Dios invisible, y Él es el que está por encima de todo. Pausa. Ya vamos con el cierre de Originales Bíblicos y usted. Estamos compartiendo los Originales Bíblicos y usted. Como en un país extraño me encontré sin ti. No entendía el idioma ni las cosas que viví. Y corrí a buscar sin ver tu rostro entre la gente. Y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti. De encontrarte a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera. Se enarbolaban como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Vivo en ti, ni la gracia que me diste cuando a ti volví. Mas ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo. Tengo vida plena, tengo paz eterna si te tengo a ti. Si te tengo a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera. Se enarbolaban como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Bien, terminamos el versículo 15. Él es la representación, la manifestación del Dios invisible. Él es por encima y el que ocupa
la más alta posición de toda la creación. Esta es nuestra conclusión, interpretación del versículo, y como usted verá en los próximos programas, va a estar contenida esta misma concepción, esta misma idea en los versículos subsiguientes. Es decir, el contexto nos va a ayudar a recrear este principio que a manera de título ha colocado el apóstol para su argumento y su doctrina de la persona del Hijo de Dios. En controles, Marcia Córdoba. Mi nombre, Rubén Herrera. Muchas gracias por su compañía. Bendiciones. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Clouds on the plains again. We were born into the
Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.